Tengan hoy un excelente día todos. Continuamos en este mes en honor a nuestro amado Jesucristo y hoy el tema es Jesús como el sanador. Preparémonos, porque Él está dispuesto a sanarnos, porque Él conoce su dolor y el mío, porque Él no es lejano a su dolor físico, espiritual, emocional. Él no es lejano. Él está aquí hoy con usted y conmigo, para levantarnos, para sanarnos, para limpiarnos, para bendecirnos. Comenzamos. Jesús como el sanador. Isaías capítulo 53 del Antiguo Testamento nos dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado el camino de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte nuestro amado Jesús, que fue como cordero llevado al matadero, azotado, maltratado por sus pecados y por los míos, por nuestras rebeliones, por nuestros dolores, por nuestras enfermedades. Dice, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿Qué nos está diciendo el profeta Isaías? Nos está hablando muchos siglos antes, mucho tiempo antes, nos está hablando de lo que proféticamente iba a pasar, de este siervo sufriente que iba a venir a pagar un precio por su vida y por la mía. ¿Qué nos está profetizando Isaías mucho tiempo antes? Nos está profetizando que este varón totalmente desfigurado su rostro, totalmente destrozado, era el varón que nos iba a traer salvación y purificación para toda la humanidad. Y como contradicción, no íbamos a creer en él, lo íbamos a despreciar, lo íbamos a rechazar. ¿Y qué más estaba profetizando Isaías? Estaba diciendo que este Mesías iba a ser débil, que iba a ser sufriente. Dice que como renuevo, como tierno brote verde. Dice aquí cuando comenzamos leyendo, dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. En otras versiones de la Biblia dice, como renuevo, como brote de tierra seca, como un cogollo, como algo muy pequeñito. Pero ¿qué hace el Señor en esa aparente debilidad del Mesías y en esa aparente insignificancia? No nació, no vino como un árbol fuerte, frondoso, sino como un Mesías débil. Pero ¿quién lo sostuvo? En la presencia del Señor estuvo. Y Él era el que lo sostenía, Él fue el que lo hizo fuerte, Él fue el que lo sostuvo en medio de la tierra seca en el que Él creció. ¿Quién iba a creer que de esa tierra seca donde Él vivió, donde no se producía mucho, iba a salir un Mesías que el Señor Dios lo iba a hacer fuerte, lo iba a hacer poderoso, iba a hacer con Él cosas maravillosas por una humanidad?
Cristo es ese renuevo de la tierra seca. Dice la palabra que no hay parecer en él ni hermosura, que no le veremos ningún atractivo, porque no había ningún atractivo notable en él. No había ningún atractivo. No era un hombre de buen parecer, pudiéramos decir, pero fue un hombre que conoció el dolor, que conoció el quebranto. Por eso fue llamado varón de dolores. No varón de dolor, varón de dolores. Mira, y vamos a ver cuántos dolores llevó él. Él fue un varón de dolores. ¿Por qué lo llamó? Lo llamó Isaías varón de dolores, experimentado en quebranto, porque llevó todas las aflicciones, porque él llevó todos los dolores, llevó los sufrimientos del cuerpo, llevó los sufrimientos del alma, llevó los sufrimientos de las emociones, llevó los sufrimientos por ser un hombre obediente a lo que el Padre le mandó a hacer. Llevó las penas y los sufrimientos de los solos, de los desamparados, de los abandonados. Llevó el sufrimiento de los que no tenían nada porque él no tuvo donde recostar su cabeza. Llevó todos los dolores de los problemas mentales, todo lo que tenía que ver con dolores mentales, con dolores espirituales. Tuvo que soportar todo tipo de aflicciones y podría decirse que la aflicción se vació sobre él. Qué tremendo, ¿no? Qué fuerte. Pero ¿cuál fue la reacción de la humanidad? ¿Cuál fue nuestra reacción? Apartarnos, despreciarlo, no mirarlo, tenerlo en baja autoestima. ¿Y qué dice el profeta Isaías? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, hizo suyas nuestras enfermedades, hizo suyas nuestros dolores. Todo lo llevó Él para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Y dice la palabra, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Fue azotado, fue herido, fue abatido, que literalmente quiere decir fue atravesado. Pero el profeta nos está anunciando que viene Él, que viene ese siervo sufriente, que en ese sufrimiento de Jesús, que en esas azotes, que en esas llagas, que en esas heridas fuimos nosotros curados. Y cuando nosotros entendemos la dimensión del sufrimiento y de los dolores de Jesús y creemos que fue así por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, se tiene que hacer efectiva su sanidad en nuestras vidas, en nuestros dolores emocionales, físicos, en nuestras circunstancias espirituales, en nuestros problemas mentales. Miremos cómo Jesús es cercano a la enfermedad, cómo Jesús es cercano al dolor, cómo Jesús es cercano a la vergüenza, cómo Jesús es cercano a las mujeres, cómo Jesús es cercano al que padece un dolor. Encontramos acá en Mateo 8, 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Echó fuera a los demonios, los que azotaban a la humanidad, a esas personas en esos tiempos, y les sanó todas sus enfermedades, para que creyéramos lo que nos había anunciado el profeta Isaías, que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí encontramos en Primera de Pedro, versículo 24 y 25, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tenemos que creer en este mes, en este tiempo que conmemoramos su muerte, que conmemoramos su resurrección, que Él vino
a padecer todo su sufrimiento por nosotros. Porque, ¿qué dice la palabra? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Y esta es una época propicia para que reflexionemos, para que enderecemos el camino si vamos por mal camino, para que creamos, aceptemos a Jesús en el corazón, nos llenemos de fe y creamos que Él puede sanar cualquier tipo de dolor, cualquier dolencia, cualquier enfermedad que nosotros llevamos. No es tiempo para que andemos descarriados en el dolor, en la circunstancia, en el problema mental, emocional, físico, familiar, como se llame, porque lo que nos dice la palabra, ahora es el tiempo de volver al pastor, al obispo de nuestras almas, al que nos ama, al que cuida nuestra alma, al que cuida nuestra vida y al que está interesado en nuestro bienestar. Y vamos a ver ahora algunos casos de la palabra de Dios donde Él viene y sana no solamente el cuerpo, sino también las emociones. Miremos aquí cuando Él sana, por ejemplo, al leproso en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 3, Jesús sana a un leproso. ¿Qué representaba la lepra en esa época? No solamente era una enfermedad, era una exclusión de la comunidad, era un rechazo de la familia, era un sufrimiento emocional. Es quítese de aquí, usted está inmundo, usted está leproso, se va a vivir allá con los leprosos. Imagínense todo eso lo que representaba, no solamente el dolor físico, no solamente una carne en descomposición pudriéndose, no solamente una infección, una cosa horrenda en el cuerpo, sino era el vivir el rechazo, el vivir el dolor emocional, el ser apartado de una comunidad, el ser apartado de una familia. Dice la palabra, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí un leproso vino y se postró ante él diciendo, ustedes saben la valentía, nos podemos imaginar más bien la valentía que tuvo que tener ese leproso cuando todo el mundo le huía a un leproso para venir a postrarse delante de él diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. Y Jesús extendió su mano, le tocó diciendo, quiero. Y es algo que hoy tenemos que entender nosotros. Él quiere sanarle, Él quiere restaurarle, Él quiere levantarle, Él quiere manifestarle su amor. Ahora la pregunta de aquí para allá es, ¿y usted quiere o prefiere seguir viviendo en la misma circunstancia que ha estado viviendo todos estos años? ¿Usted quiere? Porque Jesús le dice hoy, quiero, mira tan bello que le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo me imagino, esto que les voy a decir, me lo estoy imaginando que todo el mundo salió corriendo. Un leproso, todo el mundo salió corriendo, yo me imagino. Y Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpió y al instante su lepra desapareció. ¿Y qué quiere decir esto cuando uno reflexiona? Oiga, un hombre que vivía en soledad, en rechazo, en abandono, en exclusión, no solamente lo sanó, sino que le devolvió su dignidad, sino que pudo volver a estar en comunidad, sino que pudo volver a socializar. Qué tremendo, ¿no? Y yo espero que usted allá donde me esté escuchando esté diciendo en estos momentos, Jesús, quiero que me quites ese dolor, quiero que me sanes, quiero que me levantes, quiero que me pongas tu mano hoy y me saques de esta aflicción y yo vuelva a recobrar mi dignidad, mi gozo, mi paz, mis fuerzas. Segundo caso, vamos a ver unos casitos aquí prácticos para llenarnos de fe. La sanación de la mujer del flujo de sangre. Llevaba esta señora 12 años padeciendo de flujo de sangre. Dice que había sufrido mucho, había ido a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Claro, y entre las mujeres nos entendemos. 12 años
viviendo con flujo de sangre, pues cualquiera se gasta absolutamente todo lo que tenga yendo a médicos a ver quién se lo podía solucionar. Pero cuando ve a Jesús, se va detrás de la multitud y le toca su manto, porque decía, si tocara tan solo su manto, seré salva. Oigan, miren esta fe de esta mujer. Esta fe de esta mujer, no, si viene, si me pone la mano encima, si me toca, si tiemblo, no, si le toco un pedacito de su manto. ¿Cuánto premia Dios una fe? Así sea pequeñita, así sea como un granito de mostaza. ¿Cuánto premia Dios una persona que diga, si tan solo le toco el manto, si tan solo me hago a un ladito, si me voy detrás de él? Y mire lo que dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Claro, es que la enfermedad es un azote, una circunstancia de esas es un azote muy fuerte, un azote muy duro en una mujer, imagínense eso. Entonces, no solamente la sanó, no solamente la curó emocionalmente, físicamente, sino que también socialmente, otra mujer que pudo volver a socializar, otra mujer que salió de un problema emocional. Ustedes se imaginan, yo creo que ella estaba desubicada emocionalmente. ¿Qué pasa? Se me descompuso el cuerpo. Yo pienso, también se le descompusieron las emociones. Yo pienso, también se le descompuso todo su sistema emocional. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y aquí otro fuertísimo. La sanación de un endemoniado. La sanación de un endemoniado. Me voy a permitir leerlo todo porque está en Marcos capítulo 5, dice, porque es tremendo, porque aquí nos vamos a llenar de fe. Vinieron al otro lado, estoy leyendo Marcos capítulo 5 a partir del versículo 1, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nada podía atar, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Imagínense ese hombre, tremendo. Y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué es este azote? Estos demonios azotándolo, hiriéndolo en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en todo lo tenían enloquecido. Cuando vio pues a Jesús de lejos, cuando lo vio de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Le conjuro por Dios que no me atormentes. Ahí es que donde llega la presencia de Jesús, los demonios se atormentan y los demonios tienen que salir huyendo. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. ¿Qué tal? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Pero miren lo que pasó. Este hombre no solamente estaba enfermo del cuerpo, estaba teniendo azotes de enfermedad, azotes de demonios, azotes en lo emocional, su cabecita vuelta a nada. ¿Cuántos demonios salieron?
Dicen que se entraron a los cerdos y los cerdos eran como 2000 y el hato se precipitó al mar, se fueron al despeñadero. Pero cuando él vuelve a la barca, entonces va él, el que estaba endemoniado, y le rogaba que le dejase estar con él. Ay, pues claro. Es que después de un milagro tan grande, es que después de una liberación tan poderosa, ustedes se imaginan el descanso que él sintió en su cabecita después de ser tan atormentado, de estarse pegando y de estar andando, dando gritos y de vivir en los sepulcros. ¿Ustedes se imaginan el descanso que sintió en su cabecita? El descanso que sintió en su cuerpo, el descanso que sintió en su corazoncito. Y miren lo que dice. Y claro, pues quería seguir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria a Dios. Mire, vaya, cuente, esta es una época para que usted que me está escuchando, si conoce del Señor, si usted es una persona, un seguidor de Jesucristo, vaya, cuente. Esta es una época para contar, para avivar a otros en la fe, para ir y comentar su milagro, la paz que usted siente, la liberación de que usted ha sido objeto, para que otros vengan y quieran estar con él. Qué tiempo tan poderoso para que usted le sirva en este tiempo a Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos y Dios la está necesitando, lo está necesitando. Vaya, cuente, comparta con su familia. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Pues claro que le creían, si era que lo habían visto en los sepulcros, si era que lo habían visto vuelto nada, si era que habían visto un hombre totalmente destruido en todas las áreas de su vida. Y ese mismo Jesús que liberó al endemoniado Gadareno, ese mismo quiere liberarlo a usted, ese mismo quiere liberar su familia, su pariente cercano, su hijo, su esposo, su esposa. Él mismo quiere traer liberación. Él mismo quiere sanarlo, él mismo quiere levantarlo, él mismo quiere restaurarlo. Este endemoniado lo sanó. Por eso fue un varón experimentado en quebranto y en todo tipo de dolores. Y en todo tipo de dolores, porque es que a veces decimos, ay, como usted no ha pasado por lo que yo he pasado. Bueno, tal vez yo no, pero hubo uno y hay uno, Jesucristo su nombre, Jesús el de Nazaret, el Mesías, el siervo sufriente, el que estamos conmemorando en estos días, su muerte y su resurrección, que sí sufrió lo que usted sufrió, que sufrió los desprecios, que sufrió los abandonos, que sufrió los rechazos, que sufrió la enfermedad, que fue azotado, que fue herido, que fue menospreciado, que fue atravesado. Ninguno en la humanidad hemos sufrido tanto como él sufrió. Hemos tenido sufrimientos, claro, pero como él, no. Y fue a la cruz por usted y por mí. Y está dispuesto hoy a hacerse cargo de su dolor y del mío. Es decisión nuestra, si nosotros también queremos. Sigamos. Y hoy la invitación es, acerquémonos al sanador, acerquémonos al que sana no solamente el cuerpo, acerquémonos al que sana nuestros corazones, al que limpia nuestros corazones de todo pecado. Puede ser que nuestros cuerpos, físicamente hablando, no estén enfermos, pero nuestro corazón puede estar enfermo, enfermo de pecado, enfermo de culpa, enfermo de condenación, enfermo de acusación, enfermo de miedos, de derrotas, de temores, de angustias, de pánicos, de aflicciones, de depresiones. Y cuando yo leo en el libro de Mateo, versículo 12, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues de aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico. Y es posible que usted hoy no esté enfermo, no esté enferma físicamente,
esté enfermo del corazón, necesita un arrepentimiento, necesita un redireccionamiento de su vida, necesita un cambio de actitud, necesita una renovación de su mente. Y ese es el Jesús al que hoy hacemos llamado. Acérquese a ese sanador. Acérquese a ese sanador físico, a ese sanador espiritual, a ese sanador emocional, a ese sanador que viene y se le lleva su dolor interno, su dolor emocional. Y voy cerrando con esto. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 3 en adelante, nos habla de cuando los hombres le llevan un paralítico a Jesús. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús y luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Oiga, qué amigos, ¿no? A mí me encanta leer esta parte porque qué amigos, es que esos son los amigos que se necesitan, los amigos que están con uno, los amigos que dicen, oiga, pero este, este está en la mala, llevémoslo delante de Jesús, porque Jesús sí lo puede levantar, porque Jesús lo saca de esta. Esos son los amigos. Al ver la fe de ellos, ojo amigos, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de los amigos, ¿no? Ojalá usted tenga amigos así. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo hizo todo Jesús ahí. Vio la fe de los amigos. No lo registra la palabra, pero yo me imagino que eso tuvo recompensa para los amigos, que dijeron, como sea, rompemos el techo, pero lo llevamos a Jesús. Mire, le perdonó el pecado. Y una vez perdonado el pecado, párese, coja su camita y váyase. Y anda y camina. Reflexionamos en este día cuántos de nosotros no podemos estar pasando circunstancias físicas y lo único que necesitamos es que Jesucristo perdone nuestro pecado y vayamos a Él con una actitud de arrepentimiento. ¿Cuántas enfermedades no pueden venir por odios, por venenos, por rabias, por iras, por venganzas? Y en este día el Señor le está haciendo a usted la invitación. Venga, yo soy experimentado en quebranto. Yo sé que es sufrir muchas cosas. Yo quiero decirte, tus pecados te son perdonados, pero acércate a mí. Mire lo que les tocó hacer con el paralítico. Súbanlo en una camilla, rompan un techo, ¿no? Rompan un techo. ¿Qué tal esos amigos poderosos? Rompan un techo y pónganlo al frente de Jesús. Miren, la invitación es, acerquémonos confiadamente delante del que llevó toda dolencia y toda enfermedad. Y yo oro hoy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que usted pueda decir, mira, me acerco a ti, Jesús, aquí en mi camilla, en mi condición de paralítico, no solamente paralítico hablando porque esté paralizado el cuerpo, sino porque esté paralizado el alma, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, el corazoncito. Me acerco a ti como un paralítico aquí lleno de defectos, de pecado, de maldad, de odios en mi corazón, de tantas cosas que tengo, de tanto mal que he hecho. Y lo único que necesito en esta mañana es que me digas, te perdono tu pecado y levántate y anda. Siga andando, siga caminando en la vida. Avance en la victoria que se merece vivir. Reciba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero solamente necesitamos que se acerque, que reconozca, que aproveche este tiempo, este mes
Estas semanas que estamos celebrando su muerte por usted y por mí y su resurrección por usted y por mí. Y que está dispuesto, está con usted y está conmigo para sanarnos, para liberarnos, para libertarnos. ¿Recuerdan cuando sana al leproso? ¿Quieres sanarme? Y Jesús que dijo, quiero. Y en esta mañana Jesús le dice, quiero sanarle. Por mis llagas, tú eres sano. Y oro en esta hora que su fe se incremente y que usted pueda creer que ese dolor físico, que esa enfermedad, que ese cáncer, que ese diagnóstico, que ese órgano que no funciona, que ese trasplante que necesita, que ese dolor en cualquier área de su cuerpo, que ese dolor que no la deja, que ese problema de columna, que ese problema de cadera, que ese problema de estómago, que ese problema de piel, hoy se sana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se sana porque si usted se acerca confiado, confiada al trono de Dios, se arrepiente de su pecado, Jesús le dice, quiero sanarla. Estoy aquí para ayudarlo, para ayudarla. ¿Cuánto se ha gastado en médicos? ¿Cuántas malas noticias no ha recibido? ¿Cuánto ha sufrido? ¿Cuántos medicamentos no ha tenido que tomar? Y hasta ahora no hemos visto el resultado. Hoy, en un acto de fe, Señor Jesús, yo creo que tú me puedes sanar. Y yo te ruego, amado Jesucristo, tú que estás aquí conmigo, visita las casas, visita los lugares, visita esa cama, esa sala, ese lugar allá donde esté esa mujer, ese hombre enfermo, allá donde esté ese hombre, esa mujer que le hace falta el aire, que tiene que estar pegado de un tanque de oxígeno, allá donde está esa mujer padeciendo el cáncer, llevando los lidios de las quimioterapias, los dolores, las angustias. Señor, sé propicio en esta hora, sana, liberta, que el poder de tu sangre preciosa toque los enfermos, que el poder de tu sangre preciosa los liberte, que el poder de tu sangre preciosa rompa yugos, rompa cadenas, que el poder de tu sangre preciosa se lleve toda tristeza, toda depresión, toda angustia. Amado Espíritu Santo, yo te ruego que visites y que el fuego tuyo, el torbellino de tu fuego sea llevándose toda enfermedad, todo yugo, toda cadena, toda coyunda. Y te clamo en esta hora porque te lleves toda enfermedad mental, porque pongas tu mano poderosa y tu fuego tuyo caiga sobre la cabecita de todos aquellos que están con problemas mentales, que los demonios los están azotando con tristezas, con pánicos, con depresiones, con angustias, con esquizofrenias. Ahora mismo en el nombre de Jesús declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre las mentes. Y ahora mismo proclamamos que reciben la mente de Cristo, reciben los pensamientos de Cristo, reciben la paz de Cristo. Ese pensamiento suicida, ese pensamiento maligno, ese pensamiento negativo, ese pensamiento catastrófico se va en el nombre de Jesús y el poder de la sangre de Cristo reviste a estas personas con problemas mentales y los levanta. A esta niña que ha pensado que tiene pensamientos de suicidio, a este jovencito, ahora mismo este azote del diablo se quita en el nombre de Jesús y los demonios tienen que salir huyendo, irse al profundo del abismo, irse por los despeñaderos, como se hizo con el endemoniado gadareno cuando los cerdos se fueron por los despeñaderos y se murieron. Eso mismo pasa hoy. Allá en su casa, crea que esa niña se levanta de toda aflicción de su mente, de toda aflicción de su espíritu, de toda tristeza, de todo pánico en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de angustia, todo espíritu inmundo de esquizofrenia, todo espíritu inmundo de locura, todo espíritu inmundo de muerte, todo espíritu inmundo de destrucción en medio de su casa, ahora mismo tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús y la enfermedad se va, y la enfermedad se va porque hay uno que murió y que vivió y que resucitó por esas dolencias, por esas enfermedades, por esas circunstancias. El experimentado en quebranto llamado Jesucristo, que murió por todos esos dolores y todos esos azotes y resucitó y está vivo. Hoy sana, levanta, liberta, cura, abraza, consuela, ministra, levanta. Y hay paz en su casa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Confiéselo, declaro, diga, hay paz en mi casa. Hay paz en mi casa. Se va todo espíritu de aflicción, de tristeza y de depresión en mi casa.
hay paz en mi casa y párese, levante sus manitas al cielo, hágalo como un acto profético, levante sus manitas al cielo como levantamos las manos al cielo los campeones, los que hemos creído en Jesús, los que somos portadores de su gracia, de su gloria, de su unción y de su poder. Levante las manos al cielo y declárese vencedor, declárese vencedora, declárese una campeona para avanzar en la victoria con la que Jesucristo le hizo libre, porque usted es libre de la esclavitud, libre de la muerte, libre de la enfermedad. Créalo, créalo, créalo y avance. Levántese en victoria, levántese en fe, lea la palabra, crea la palabra. Orar es hablar con Dios. Hable con Dios, crea en el poder de la sangre de Cristo sobre usted, sobre su cabecita, sobre los órganos de su cuerpo, sobre su corazón, sobre sus emociones y sobre todos los de su familia. Y en el nombre de Jesús, declaro en este día libertad y bendición para todo aquel que me está escuchando y que en un futuro me escuchará. Declaro el poder de la sangre de Cristo y declaro que después de esta enseñanza pequeña y de esta corta reflexión y de esta corta oración, usted no volverá a ser el mismo, usted no volverá a ser la misma, usted, señorita que me escucha, no volverá a ser la misma, porque Dios tiene para cada uno de los que escuchan esta palabra, tiene futuro de gloria y de esperanza. Gracias te doy, amado Dios, por estar en medio de esta reunión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado desde mi bella Colombia, la tierra de los mares, los ríos, las piedras preciosas y la abundancia. Les habló Miriam Aurora Benavides. Excelente, excelente resto de día y de semana. Un abrazo para todos en la distancia.